Shalom Rasteferri. Acabamos de pasar por la porción de estudio número 50, titulada en el hebreo Kitabo, en la mareña Begebahan Gisei. Esta porción de lecturas tenía un espacio dentro del libro Deuteronomio, el libro de Barim, capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 9. Dentro del Nuevo Testamento teníamos la revelación de San Juan o el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 9 al capítulo 21, verso 27. Y dentro del libro de los Efesios teníamos el capítulo 1, verso 3 al 6. En la conexión de los versos. Y para los profetas teníamos al profeta Isaías o Isaías, capítulo 60, verso 1 al 60, verso 22. Porción de estudio número 50. Kitabo, cuando entrares. Entonces el primer verso de estas lecturas, de donde sale su título, en el español dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites. Entonces, ese es el primer verso, y sale la palabra de cuando entrares, cuando hayas entrado. Entonces, en el hebreo sería kitabo, cuando hayas entrado, y en la mareña, begabahen gisei, y en el inglés come in. Entonces, esta es la porción de estudio. Tenemos al frente un trabajo llevado a cabo por los hermanos de la Sociedad León de la tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, primera fuerza de la Trinidad, Jesucristo Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Entonces vamos a enfocar en el capítulo 28. Bueno, esta parasha, esta porción nos hablaba acerca de las primicias, nos hablaba acerca de el orden de escribir la ley. A ver, vamos a dejar de fondo la imagen de la porción. Había la orden de escribir la ley en las piedras sobre el monte Val, las maldiciones en el monte Val, bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia y el pacto de Jehová con Israel en Moab. Y aquí termina en el verso 9. A ver, vamos a enfocar en el capítulo 28, comenzando en el verso 22. Y en esta parte pues no queremos preocupar a nadie, no queremos asustar a nadie. De hecho, pues las bendiciones que Yahweh Elohim establece a ciertos comportamientos son en beneficio de la humanidad si aprendemos a tomarlo, a conocer los límites en nuestros comportamientos para no cometer en cierto sentido autodestrucción o un autodaño o sí causarse daño a uno mismo por no hacer la voluntad del creador, sino basarnos en nuestros propios razonamientos.
nuestros propios entendimientos. Más la voluntad del Creador es perfecta. Y ser perfectos, pues, como tu Padre en los cielos es perfecto. Como Yahweh Elohim HaKadosh Baruch Hashem. Kedamaui Haile Selassie. Consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a hablar de algunas, porque pues nos suena bastante, nos llama bastante la atención, en el sentido de que las enfermedades que se hablan en la desobediencia, pues son cosas que vemos en el mundo, más, más nosotros no somos del mundo. Eh, sí, son enfermedades que vemos en la gente que está lejos de la palabra del Creador y de la voluntad. Entonces, pues vienen a su vida, pues, diferentes dificultades que encontramos, pues, una semejanza en las consecuencias de la desobediencia y, y basándonos, pues, también en un verso de, de la porción siguiente de estudio, es decir, de la porción número 51, dice capítulo 29, verso 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, verso 15, sino que con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Y bueno, pues bastante interesante, pues porque ya que no es solo para quienes para quienes buscan la palabra de Yah, del más alto, sino también para los que están fuera, aplican las mismas leyes, bien, así las ignoren y así pretendan pues que no existen o que no, eh, de que Yahweh no lo ve, de que el Elohim no se da cuenta de nuestros comportamientos, pues igual siguen aplicando. Y, y pues también dice que como que se irán intensificando según la desobediencia. Entonces, bueno, vamos ahora sí a enfocarnos en el capítulo 28, verso 22. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Verso 28. Vamos a leer unos así, eh, no, no en continuidad, sino al azar podría decirse. O, sí, leemos el 22, vamos a leer el 28 y vamos a leer otros dos más para, bueno, para traer al frente pues la conexión con los males que padece la sociedad, la sociedad del mundo, eh, la gente que, que decide estar lejos de la palabra de Yahweh, del Eterno, del que era, que es y que ha de ser, de su majestad imperial, del Rey del universo. Bueno, capítulo 28. Capítulo 28, verso 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y verso 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas,
por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová, de Yahweh, Elohim, del Santo de Israel, tu Dios, de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Verso 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Verso 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Verso 66. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Verso 67. Por la mañana dirás, quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y el verso 68 tiene una especial conexión con las ovejas perdidas de Israel, la gente negra, los hebreos negros y, y la maldición pues en la cual cayeron. Verso 68 del capítulo 28. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Bueno, muy interesante, pues cómo se ve reflejado este tipo de, de maldiciones, este tipo de maldiciones sobre la sociedad, eh, aunque la sociedad de hoy en día, el pseudocristianismo, ese cristianismo que han desechado la ley y, y han negado pues la eficacia de seguir la voluntad pues del creador, de, de un correcto entendimiento del Antiguo Testamento, de la ley y esa dirección que es la Torá, esa dirección que debemos tener en nuestra vida. y, y pues se basan en sus propios malos entendidos. A ver, queremos mostrar una imagen, pero y se basan en sus propios malos entendidos y así pretenden ser líderes más, más los sabios y los doctos, y aquellos falsos profetas no van a prevalecer delante de Yahweh Elohim, de Yahweh Sabaoth, de Jehová de los ejércitos, no podrán prevalecer. Pero es de cada uno contemplar y revisar y razonar por sí mismo las palabras escritas en esta ley, en esta profecía. Es cierto que por las obras de la ley nadie se salvará,
más, más también es cierto que quien cumpla la ley, por la ley vivirá. Entonces, algunos se confunden. O hay cierta confusión, mas por eso no debemos ser tardos para oír, porque más difícil será entender. Y, y el más alto, eh, y el más alto pues tomará en cuenta cada esfuerzo que hagamos por comprender y por acercarnos a su voluntad, y seguramente pues siempre la recompensa, siempre recompensa con, con amor y en misericordia. Y, y a pesar de haber llegado, de poder haber caído en, Él está atento para ayudarnos y para rescatarnos en su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador Jesús Cristo, en quien tenemos redención de nuestras culpas y oportunidad pues para acercarnos al Padre. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Vamos a citar los versos del 11 al 14 del capítulo 3 de Gálatas, y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach Geitashen, nuestro Señor, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Entonces es bajo la fe en Cristo, en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador Jesucristo, en quien podemos entrar a la fe del Dios vivo, del Dios verdadero, de yo soy el que soy, de Jehová, de Yahweh. Entonces, pues he aquí, tenemos bendición y maldición. Berajá o Ukalala. Entonces, bendición o maldición. Bendición si si damos oído a la palabra de Yah y la cumplimos, o maldición si decidimos apartarnos y, y cerrar nuestros oídos. Y pues vemos ese reflejo en la sociedad, una sociedad que, como se nos anunció en el Evangelio, habrá comezón de oír, más ni por más comezón que sean que tienen ellos, pues las maldiciones los alcanzará a aquellos impíos que se alejan de la palabra y la voluntad del Creador del universo, de Yahweh, Hakadosh Baruch Hashem, de Yah Rastafari, del el más alto Creador, que en su misericordia, con justicia, eh, con justicia pelea y con justicia reinará, y con su palabra reinará sobre todas las naciones. Y aquí nosotros como gentiles testificamos aquí con nuestros ojos, vemos eh, cómo se cumple la palabra
de las Sagradas Escrituras, de este libro de los 7 sellos, Memphis Kedus, y cómo el león se ha sentado, el león conquistador de la tribu de Judá, su majestad imperial Haile Selassie, se ha sentado en ese trono de David, y como lo dice el Apocalipsis 5:5, ha desatado este libro, ha desatado los sellos de este rollo, de este libro, y nos secará las lágrimas como lo hace hasta el día de hoy, y siempre lo ha hecho con los que claman a Él, porque su amor es eterno. Pero pues aquellos que deciden no verlo, pues como, como está escrito en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, verso 66, y tendrás tu vida como algo que pende de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Porque quién, si no es el más alto, el creador, el eterno, el santo de Israel, quien, quien es dueño de los espíritus, es dueño es dueño de toda la creación, y ha dejado una escritura para que nosotros nos acerquemos, y ha dejado diferentes señales para que nosotros nos enderecemos a caminar por el lado correcto, y en bendición. Más, más tenemos delante de nosotros la bendición o la maldición. Maldición, pues pensar que la vida de uno se puede sostener por la propia fuerza y por el propio empuje, y por los propios tesoros y cosas que uno puede acumular, y seguridad que crea uno que se puede dar. Más debemos entender que hay una, que hay una voluntad más alta que nuestra propia comodidad. Y bueno, y que la luz de ya ilumine nuestros caminos, nuestro entendimiento, y eh, podamos hacer cosas grandes en el sentido de no, de no dejar que se pierdan tantas personas por la ignorancia, el error o la envidia. En nombre del Padre, y del Hijo, en el Espíritu Santo, un solo Dios. Que la fuerza de la primera Trinidad nos bendiga. En nombre de su Majestad Imperial Kadamawi Haile Selassie, en Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, en el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo. Esperamos en una próxima seguir compartiendo eh, en lo que nos es dado eh, a participar en esta gran cena, en la cena de el Rey de Reyes. Shalom y paz y Teina Estilin y salud para todos, en la gracia de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo.